El ministro de Educación, Morgan Quero, no deja de hacer titulares por sus frases francamente infelices, desafortunadas. La semana pasada, esto no tiene nada que ver con una frase, pero resultó siendo mencionado en el escándalo de Jaliwarma, donde está confirmado que hubo hechos de corrupción en la contratación de la empresa Frigoinca, pero resulta que apareció un nuevo personaje que, en nombre de Morgan Quero, estuvo haciendo visitas y presionando y haciendo ofrecimientos a la testigo principal del caso. En esta oportunidad, ¿por qué volvemos a hablar de Morgan Quero? Porque estuvo nada menos que celebrando el cumpleaños del pastor, me resisto a llamarlo pastor, del señor José Linares, fundador de una iglesia evangélica, que aquí en Día de Lorena Ormeño presentó el testimonio de una de sus víctimas, porque hay más, su propia hija, que denunció que a los 6 años empezó a violarla sistemáticamente, a abusar de ella sistemáticamente, y que la convirtió en el seno de esta iglesia fundada por su familia en una esclava sexual, porque de ella también abusó su tío. 2 veces resultó embarazada producto de estos vejámenes, a los 12 y a los 14 años. Pero 3 décadas atrás esta misma iglesia había sido objeto de una denuncia pública de otros feligreses que se apartaron de la iglesia fundada por los Linares. ¿Por qué? Porque descubrieron que ocurrían estos abusos sexuales y había otra de feligresa que había sido abusada y que había salido embarazada. Pero intocable el señor Linares, intocable quizás por sus buenas conexiones hoy con el poder político. De eso también hablamos en esa oportunidad, de sus conexiones con Susana Villarán y las agrupaciones políticas que participaron en la movilización para rechazar la revocatoria, pero también tiene conexiones con aquellos políticos que representan la mirada más conservadora, ¿no? Estas agrupaciones ultraconservadoras que tienen representación en el Congreso de la República y que le dieron más fuerza y presencia a este señor José Linares. Quizás por eso, pues no, y estuvo el ministro Morgan Quero celebrando su cumpleaños, celebrando con alegría, todos reunidos como una gran familia, sintiéndose orgulloso de codearse y de celebrar a un hombre con estas denuncias tan graves en su contra. Intocable parece, ¿no? Porque no ha pasado nada con él y sigue codeándose con el poder. El ministro Morgan Quero, que también tuvo estas frases por las que debieron costarle el ministerio, pero no, ahí se quedó porque en el Congreso lo blindaron, ¿no? Cuando se denunció las violaciones sistemáticas a las niñas de las comunidades Aguajún por parte de profesores, niñas que además de ser violadas, algunas de ellas terminaron contagiadas de VIH, el ministro quiso, no sé, en su cabeza quiso colocar el tema de las violaciones como una práctica cultural, porque resulta que algunas de las niñas las casaban o pretendían casarlas con sus verdugos, con sus violadores. Luego tuvo que desdecirse. Este mismo ministro, preguntado por una colega al terminar un evento sobre las víctimas mortales en las marchas de protesta y la represión de las Fuerzas Armadas y de la policía contra los protestantes en contra del gobierno de Dina Boluarte, la pregunta fue muy directa, pero Morgan Quero respondió: los derechos humanos son para las ratas. Y luego dijo: no, me equivoqué, es que yo entendí mal la pregunta, yo me estaba refiriendo a los feminicidas, a los extorsionadores, a los violadores. La pregunta fue clara y directa. Morgan Quero, intocable. El Congreso, fiscalización, control político, 0, multiplicado por 0, esa función constitucional que tienen los congresistas. El ministro Quero blindado desde el Ejecutivo, uno de los más leales, al lado, por supuesto, de Juan José Santibáñez, ministro del Interior, y Julio de Martini, que parece que también se va a salvar de una censura o de alguna acción de control político a pesar del escándalo de Jaliwarma. Esos son los ministros que tenemos y que defiende y que mantiene la señora Dina Boluarte, celebrando a un denunciado por violación sexual a su propia hija.